Padre, queremos darte gracias de poder reunirnos otra vez en nuestra clase Creciendo en la Gracia. Es maravilloso conocerte y saber que tienes un plan para cada una de nuestras vidas. Habla a nuestros corazones, enséñanos más de ti, más de tu palabra. Guíanos, Señor, danos luz y entendimiento para aplicar también lo que hoy quieres decirnos a través de ella. Queremos agradecerte la mejoría de Kitty, pedir que la sigas bendiciendo, Señor, que pongas tu mano de sanidad para que se restablezca completamente. Pedimos por Julie, la nuera de Mila, que está en este proceso de acelerar el parto, que tú tengas misericordia, que pongas tu mano de gracia, de misericordia, de poder también sobre ella y que todo salga bien. Dale tu paz también a Mila y a toda la familia. Y Señor, nos acordamos de Encarna, de Santi, de Mónica. Les presentamos delante de ti, que les guardes, les bendigas también allí donde ellos se encuentran en este momento. Señor, en tus manos ponemos este tiempo, orando agradecidos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, decirle también a Nieves que para seguir esta clase hay un manual que yo envío en PDF. Entonces, esta noche o tal vez mañana por la mañana voy a enviarte el manual a tu teléfono para que tú lo puedas imprimir en una fotocopiadora y puedas luego ir cubriendo la clase como lo van a estar haciendo los demás hermanos que ya han recibido el manual, ¿vale? Voy a compartir la pantalla entonces para que podamos juntos estar viendo. Muy bien, vamos allí y así podemos comenzar con el paso número 4. Hemos adelantado un paso porque la semana pasada vimos 2 temas juntos que eran muy similares y hoy entramos entonces en el paso número 4, aunque es la clase número 3. Animándonos unos a otros. Y aquí tenemos en la imagen a una madre probablemente ayudando al niño que tiene que hacer cuentas o una maestra, ¿no?, que está enseñando a un niño que se siente agobiado por la dificultad que presenta el estudio. Muy bien. Alguien dijo echarme flores, cumplidos y halagos y tal vez no le creo. Critíqueme y tal vez me cae mal. No me tome en cuenta y tal vez no le perdono. Anímeme y jamás le olvidaré. Bueno, ojalá fuese esa una frase real, porque a veces los seres humanos somos un poco egoístas y tendemos a olvidar las cosas que debiéramos recordar, ¿no? Y a veces si alguien nos hace un daño, pues nunca lo olvidamos, pero un bien a veces puede ser que no lo tengamos tan presente. Ojalá que pudiésemos realmente valorar las personas que nos alientan, que nos bendicen y ser agradecidos con ellos y con el Señor que les trae a nuestras vidas. Ahora bien, bajo este primer título, Anímense, tenemos una lectura en 1 Tesalonicenses 5:11. El apóstol Pablo dice allí: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Aquí tenemos 2 mandatos. ¿Cuáles son? Pues el primero es animarse unos a otros y el segundo es edificarse unos a otros. Cuando uno está leyendo la epístola a los tesalonicenses, nota inmediatamente que este párrafo del capítulo 5 acaba de una forma muy semejante a la forma en que termina el capítulo 4. En el versículo 18, el apóstol Pablo les dijo: continuad animándoos mutuamente, edificándoos como ya lo venís haciendo. Bueno, en 4:18 les dijo que teníamos que consolarnos los unos a los otros. Dice, por tanto, alentaos unos a otros
con estas palabras. El verbo que se utiliza en ambos lugares, en el capítulo 4, verso 18, como aquí, en 5:11, es el mismo verbo en el griego y significa precisamente eso, alentar, dar ánimo, dar consuelo. Y luego tenemos la palabra edificar, que también es una palabra que Pablo utiliza habitualmente, pero lo hace con un sentido espiritual. Por ejemplo, en 1 Corintios 4:12, Pablo dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Es decir, Pablo está sugiriendo allí que anhelemos tener dones espirituales, no para nuestra gloria ni para colgarnos medallas, sino para bendecir, para edificar, para comunicar aliento a los demás en el cuerpo de Cristo. En Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando de nuestros labios salen palabras malas, salen chismes, salen críticas, salen frases hirientes, no estamos edificando, no estamos comunicando bendición, como está diciendo Pablo aquí. Por eso, en un sentido negativo, él dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la buena. Y esto es lo que los tesalonicenses ya lo estaban haciendo. Y eso es muy importante. Pablo, de alguna manera, les está dando crédito, es decir, cuando algo es merecido. El instinto espiritual del mismo Señor en el Nuevo Testamento es afirmar a aquellos que le sirven fielmente, ¿no? Y el apóstol sabía que reconocer lo bueno de una persona es el mejor estímulo para que dicha persona se comporte cada vez mejor. De esta manera, esa persona corresponde al crédito que se le concede, al premio que se le concede, ¿no? Personalmente, por ejemplo, me ponen palabras de agradecimiento en el devocional de todos los días, o incluso como resultado de este estudio, personas que luego lo ven en la semana ponen mensajes. A mí me bendicen enormemente, pero también me desafían a la santidad, a estar más pendiente del Señor, a intentar hacer las cosas con excelencia, ¿no? Y realmente cuando usamos esta dinámica, pues estamos respondiendo a estos dos mandatos que Pablo les deja a los tesalonicenses: animarse unos a otros y exhortarse unos a otros. Lamentablemente, a veces cuando una persona solo recibe reproches, tiende a desanimarse e incluso a comportarse en la forma en que se le considera. Hay ocasiones en que para alcanzar mayor crecimiento espiritual en la congregación, los pastores no tenemos que reñir ni reprender a los hermanos, sino reconocer lo que ya han logrado en el Señor. Y esta es una dinámica muy bíblica que el mismo Señor Jesús utilizó y que Pablo recomienda acá. Ahora, para animar a alguien, ¿es necesario solo decir cosas positivas, aun si no son ciertas? Bueno, por supuesto que no. No debemos caer en el error de inventar cosas que no existen. Hace unos años atrás, estábamos con mi esposa participando de un equipo pastoral y también de psicólogos. Fueron 3 años de un curso que hicimos con mi esposa en terapia familiar, y luego yo seguí muchos años porque me encantaba ir y trabajar en equipo aconsejando a las personas. Y muchas veces venían matrimonios a punto de romperse, venían matrimonios con graves problemas. Y una de las primeras tareas que les solíamos dar era:
Durante esta semana, cada uno de ellos tiene que escribir 10 cosas que no quiere que el otro cambie. 10 cosas buenas del otro. Y esa dinámica la usábamos incluso con la familia, la usábamos con gente, con sus patrones, en el trabajo, en fin. La idea es precisamente esa, valorar las cosas positivas. Ahora, no vamos a darle una palmadita en la espalda a alguien que está cometiendo un pecado o que está haciendo algo mal. Por eso no solo se trata de decir cosas positivas cuando no son ciertas, pero creo que si escarbamos en la vida de las personas, aun cuando vengan con una problemática muy complicada en sus vidas, uno encuentra cosas positivas para resaltar y hacerles ver lo que incluso muchas veces ellos mismos no perciben de sí mismos, ¿no? Y de esta forma las personas se valoran, se afirman y se motivan para intentar cambiar las conductas que están trayendo tanto daño a sus vidas personales. ¿Por qué razón debemos reunirnos con otros cristianos? Hebreos capítulo 10, versículo 24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Así que la respuesta que está en el mismo texto es muy sencilla. La Biblia nos da el mandamiento de congregarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos, dice la palabra de allí, que es la misma que se utiliza en el capítulo 3 cuando se dice que tenemos que considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Y la invitación requiere una respuesta individual, pero la respuesta individual tiene un aspecto corporativo, ya que los miembros de una comunidad corren, o en este caso los hebreos, a quienes se les está insistiendo que no dejen de congregarse, corrían el peligro de dejar de mirar a Cristo y de perder la atracción por Cristo, debido a que tenían una tendencia a volver a los ritos del judaísmo que antes habían practicado. Entonces aquí el escritor le recuerda la importancia de mirar a otros hermanos en la fe y juntos estimularse. La palabra estimularse es un verbo que significa incitar, a premiar a una persona a hacer algo, y dice al amor y a las buenas obras. Es decir, hay ejemplos por toda la Biblia de personas que amaron, de personas que hicieron obras de bien. Uno puede pensar, por ejemplo, en David, uno puede pensar en Salomón, uno puede pensar en el propio Señor Jesús, en los Hechos de los Apóstoles, Pedro, Pablo sanando personas, bendiciendo personas, llevando ofrendas, levantando ofrendas para ayudar a los necesitados, en fin, esfuerzo mutuo para bendecir a otras personas. Y esto, cuando lo hacemos en conjunto, es sin duda una bendición. Dice el verso 25 también, en Hebreos 10, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahora, el punto 4 dice: ¿cree que estimular se limita solo a decir cosas buenas? ¿Por qué? Bueno, no se limita solo a decir cosas buenas, también a hacer cosas buenas. Es una forma de bendecir a otras personas, a hermanos en Cristo. Ya más adelante creo que lo vamos a mirar en Primera de Juan, cómo la Biblia nos exhorta a no solo hacer cosas buenas de palabra, tenemos que actuar, tenemos que llevar a la práctica. Por eso aquí se nos sugiere: apunte los 2 mandamientos de Hebreos 10:25. No dejar de congregarse y animarse los unos a los otros. Y en este sentido, yo he agregado aquí una frase de mi cosecha personal: la adoración colectiva es una parte vital de la vida espiritual. Por lo tanto, yo puedo vivir mi vida cristiana solo,
pero eso no es lo mejor. Necesitamos congregarnos, necesitamos relacionarnos con otros. En este caso, hay personas que por el trabajo, por las circunstancias particulares que viven, no pueden asistir a una iglesia presencial. Y en este sentido, la iglesia virtual, la actividad a través de Zoom, que tenemos el día martes estudiando la Biblia, el miércoles con el culto de mujeres, luego con el culto de oración por la noche, este estudio bíblico de hoy, son una maravillosa bendición para algunos de vosotros que estáis aislados y por distintas razones no os podéis congregar. Pero, y luego el domingo, ¿no? Gracias a Dios que podemos emitir los cultos de modo tal que unidos en un mismo espíritu podéis adorar al Señor y sentiros parte de esa celebración que la Iglesia realiza cada domingo para bien de cada uno de los miembros. Ahora, no dejar de congregarnos. La adoración colectiva es una parte vital de la vida espiritual. Y aquí hay una advertencia porque dice, cuanto veis que aquel día se acerca, ¿no? Y aquel día era una referencia escatológica o profética a situaciones difíciles que van a venir sobre el mundo. Un tiempo de apostasía, un tiempo donde habrá quienes abandonen la fe. Pero también es el día en que el Señor va a venir. Por lo tanto, nos exhortamos y nos animamos consolando, dando advertencia, fortaleciéndonos, exhortándonos en el sentido de que el Señor viene pronto y es importante que nosotros estemos unidos y sirviendo juntos al Señor. El punto 6 dice, congregarse con otros creyentes incluye asistencia a los cultos de la iglesia. Además incluye comunión con creyentes durante la semana, como visitas, llamadas y grupos pequeños. ¿Cómo pueden ayudarnos estos contactos informales? Bueno, la idea es que nos podemos conocer y así orar unos por otros y apoyarnos. Creo que esto acabamos de hacerlo recién, orando por Kitty, que está en Chile, orando por la nuera de Mila, Julie, en Canadá, y así, ¿no? Es decir, estamos en distintos lugares, otros hermanos están en Colombia, nos conocemos y nos ayudamos y nos apoyamos en el ministerio. Bueno, aquí hace una pregunta personal, ¿cada cuánto acostumbra reunirse usted con otros creyentes, ¿no? Pregunte a su pastor si hay un grupo pequeño, un ministerio en el cual puede involucrarse. Nada reemplaza lo que es presencial. La idea de estar juntos es bíblica, es importante y necesaria. Entonces, mientras tengamos la posibilidad de congregarnos presencialmente, creo que es importante que lo hagamos, porque eso sin duda alguna es una bendición. Además, el Señor prometió, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Luego también el congregarnos y considerarnos unos a otros nos recuerda que la comunión con Dios nunca debe ser egoísta. Es decir, debe haber compañerismo en el contexto de otros creyentes. Y claro, en el caso de los hebreos, algunos estaban fluctuando y se estaban ausentando del compañerismo de la iglesia. Por eso es interesante aquí el énfasis que no se hace sobre lo que un creyente recibe de la iglesia, sino más bien sobre lo que el creyente contribuye a la iglesia. A veces vamos a la iglesia nada más que pensando en recibir, a ver qué me van a dar. Y está bien,
vamos a alimentarnos, vamos a que me reconozcan, a que me traten con cariño y con amor. Pero no solo tengo que pensar en recibir, a la iglesia voy a dar. Por eso la fidelidad en asistir a la iglesia anima a otros y los estimula al amor y a las buenas obras. Así que por eso es importante congregarnos y identificarnos con la iglesia local. Hay urgencia de reunirnos porque aquel día se acerca. ¿A qué día se refiere? Pues se refiere a la venida de Cristo, que está cada vez más cercana. El Señor viene y viene pronto. El versículo 37 de Hebreos 10 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esa es la promesa. El Señor viene pronto y cada día que pasa su venida está más cerca. Por eso no tenemos que aflojar. Dice, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero añade, pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que qué importante es entonces estar unidos y en el contexto de estar juntos, entender que la venida del Señor es un incentivo para estar juntos, para congregarnos. La idea de congregarnos también se traduce como reunión en 2 Tesalonicenses 2:1, cuando dice Pablo con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Y es una referencia a la venida de Cristo. Así que en ese sentido, al estar juntos con el Señor, las virtudes cristianas se manifiestan en la fe, la esperanza, el amor, que son fruto de la comunión con Dios en la comunión del pueblo de Dios. ¿Cómo animarnos? ¿Cuál es una manera de animar a otros? Pues la respuesta la tenemos en Proverbios 12:25, donde dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. ¿Cuál es una manera de animar a otros? Pues dando palabras que alienten. Este versículo subraya dos factores que influyen en el ánimo de un individuo, de una persona. Por un lado está el temor o la ansiedad. Cuando dice la congoja en el corazón del hombre lo abate. Es una palabra hebrea que se traduce como temor en Josué 22:24, como ansiedad en Jeremías 49 y como angustia en otras partes del Antiguo Testamento, en Ezequiel 4:16. O sea que la palabra es fuerte, es una palabra que hace postrar, dice la congoja, la angustia, la ansiedad, el temor en el corazón del hombre lo hace postrar, lo abate. Pero por el contrario, la buena palabra, la buena nueva, lo hace muy alegre. Es decir, es una expresión hebrea que en el verbo del hebreo intensifica la acción. Por lo tanto, la buena palabra produce una alegría profunda, mientras que lo anterior, la angustia, la ansiedad, humilla a la persona. Así que aquí vemos la idea de causa y efecto, de la melancolía en la congoja en el corazón, que es como un peso que agobia, abruma, postra y hunde. Ahora, ¿cómo se cura este mal? Con una palabra buena, es decir, amable, afectuosa, alentadora. Y justamente la palabra de Dios, especialmente en el Evangelio, es una fuente de alegría
para corazones acongojados y fatigados. ¿Cuántas veces lo hemos experimentado? Hemos estado atravesando momentos de angustia, de desánimo, de ansiedad, y al venir a la Biblia, al tener un tiempo de oración con otros hermanos o al asistir a la iglesia, de pronto la palabra de un hermano, una oración, una frase, algo que el predicador dijo que parece que me lo está diciendo a mí, en mi necesidad. Y uno dice, amado Señor, gracias. Cómo tú eres maravilloso, cómo me levantas. Y eso es el efecto de la palabra de Dios. Luego tenemos Proverbios 18:21, que también nos recuerda algo muy importante. La vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Tremendo, ¿eh? Nuestras palabras son poderosas para levantar el ánimo o para matarlo. También se nos sugiere Proverbios 16:24, que dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Así que esto agrega que las palabras amables son como miel y medicina. Miel y medicina. Y aquí se nos insiste en la eficacia de persuadir que tenemos cuando comunicamos palabras de ánimo. Es decir, utilizando palabras que sean agradables, palabras que se basen en la palabra de Dios, cuya dulzura Salomón aprendió de su padre David. En el Salmo 19, versículo 10, lo dice concretamente David. Salmo 19, versículo 10, dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Así que hay muchas cosas agradables que no son provechosas, pero estas palabras suaves son dulzura para el alma, para la parte espiritual del hombre, medicina para los huesos. Y esto tiene que ver con la estructura del ser humano. Es decir, hay una repercusión incluso en nuestra salud física. Y se nos manda ir a la página siguiente, en la columna, en la página 13, en la parte izquierda, tenemos allí como título palabras de ánimo, y las vamos a mirar. Estas palabras de ánimo las he copiado para que mientras vosotros las leéis, yo las remarque aquí. Dice, use palabras que alaban, estimulan y agradecen, como bien hecho, puedes hacerlo, tengo fe en ti, te esforzaste, no te preocupes por los fallos, por los errores, gracias por tu ayuda. Palabras que alaban. Luego, trátelo con respeto y dignidad, espere lo mejor del otro, no lo peor, confíe en él. En tercer lugar, evite criticar, gritar y ridiculizar. No espere perfección. Evite el sarcasmo y chistes a expensas de otros. Limite los peros. Hiciste bien, pero. Mirad, hermanos, yo que vengo de Argentina, allí lamentablemente se usa mucho el sarcasmo, mucho el apodo, poner sobrenombres a las personas y a veces sobrenombres que incluyen una burla, un menosprecio hacia las personas, ¿no? Y a veces hacemos chistes que son hirientes hacia el físico, hacia las capacidades o hacia los fallos que otra persona puede tener, y eso implica a veces ridiculizar frente a terceras personas.
Por lo tanto, debemos evitar esto, evitarlo, porque podemos hacer mucho daño. Dice, escuche con empatía cuando otros hablan. Interésese por él, préstele toda su atención mirándolo a los ojos, sin estar pensando en cómo va a responder. Porque lamentablemente a veces estamos escuchando a la persona, pero estamos más pendientes de qué le voy a decir que de escuchar lo que la persona me está diciendo. Por eso no interrumpa, evite juzgarle, sabrá que le ha escuchado si usted puede repetir lo que él le ha dicho. Luego se nos aconseja, tome en serio sus temores. Nunca minimicemos las expresiones de miedo o de temor que las personas manifiestan tener. Ayudémosle a vencerlos. Enséñele a limitar el uso de la frase no puedo. Muchas veces nos imponemos límites que podemos con fe y con esfuerzo sobrepasar. Tome en serio sus anhelos y sueños. ¿Vale? Así que estas son palabras de ánimo que están allí para que nosotros alentemos, para que sepamos cómo actuar, para comunicar un lenguaje que anime y que consuele a otras personas. Ahora en el punto 10 dice, nuestras palabras deben contribuir a la necesaria edificación. Efesios 4:29 dice, lo hemos leído ya, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Así que nuestras palabras deben contribuir a la necesaria edificación y a comunicar bendición. Agregaría yo aquí que me ha quedado un poco corta la frase, ¿no? La necesaria edificación y comunicar bendición a las otras personas. Apunte ejemplos de palabras que animan y edifican. Bueno, yo he voy a mencionar algunas. Voy a presentarlas y luego si alguno de vosotros tiene alguna palabra más que quiere sugerir, abre su micrófono y la comparte, por favor, ¿vale? Apunte ejemplo de palabras que animan y edifican. Bien hecho, bien hecho. Luego, puedes hacerlo, puedes hacerlo. Me alegro por ti. Eres un campeón, ¿eh? Una palabra de ánimo, de aliento. Muchas gracias. La gratitud. Cuán importante es ser agradecidos a la persona que nos ha bendecido, que ha hecho un favor, o incluso que nos ha atendido adecuadamente en una tienda. Nos despedimos con un muchas gracias. Es una cosa importante que impacta muchas veces a las personas. Ha sido de gran ayuda para mí. Ha sido de gran ayuda para mí. Qué bueno cuando valoramos lo que otras personas han hecho a nuestro favor. Sin tu ayuda no lo hubiera conseguido. Así que aquí tenemos unas cuantas frases y palabras de ánimo. ¿Se os ocurren alguna? ¿Alguno quiere abrir su micro y compartir alguna otra palabra? Eres de bendición para mí. Muy bien, muy bien. Eres de bendición para mí. La voy a apuntar, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, Malduña. ¿Alguna otra que se os ocurra? Dios está contigo, Amén. aunque no lo sientas. Muy bien. Amén. Incluso agrega, aunque no lo sientas, es muy importante eso, ¿eh? Porque nuestros sentimientos nos engañan. Y la realidad es que Dios está, lo sintamos o no lo sintamos. Dios está contigo. Muy bien. ¿Veis?
cómo nos enriquecemos unos a otros. Qué bonito. Muy bien. Ahora tenemos que ir a la parte negativa. Apunte ejemplo de palabras que desaniman. Yo también he puesto unas cuantas aquí. No sirves para nada. Uf. ¿Cuántos hijos han escuchado esto de sus padres? Es increíble. Padres que porque los hijos no traen buenas notas o porque no juegan al fútbol como sus amigos o vecinos o porque no consiguen hacer alguna cosa, intentando incluso estimularles, ¿no? Usan este tipo de frases. Eres un inútil, no sirves para nada. Terrible. ¿Cuánto? ¡Qué mal lo hiciste! ¡Qué mal lo hiciste! No te quiero ver delante. Otra cosa, a veces tenemos que rechazar lo malo, tenemos que rechazar el pecado, pero no a la persona. Tenemos que diferenciar entre el pecado y la persona. Y entonces ser firmes en cuanto a rechazar la conducta, pero nunca rechazando a la persona. Por ejemplo, en el caso de la disciplina de nuestros hijos, con mi esposa intentamos siempre disciplinarles, pero en amor, asegurándoles nuestro cariño hacia ellos, pero nunca transmitiéndole rechazo hacia ellos como personas o como hijos. Siempre lo haces todo mal. Cuando usamos el siempre o el nunca, mira, casi siempre estamos metiendo la pata, Siempre lo haces todo mal, en serio, siempre. Pues somos muy injustos, cuando a veces damos una declaración de esta naturaleza. Siempre lo haces todo mal. Y ahora podéis vosotros aportar alguna otra. Yo he puesto poquitas, como veis, 4. No merece nada. Muy bien. No mereces nada. Gracias, Mila. ¿Alguien más? No pareces mi hijo. Hombre, durísimo, ¿no? ¿No te pareces a tu hermano? Otra cosa, la comparación. Eres un fracasado. Muy bien. Un bueno para nada. Ahí está. Oh, madre mía. Pastor, acá se acostumbra una frase, te recogí en el río. ¿Ah, sí? Sobre todo por la casa, la mamá le dice a los hijos, te recogí en el río, y entonces pues siempre tiene uno la duda. Si me claro. Madre mía, qué barbaridad, ¿no? Pero bueno, en los modismos en los distintos países, ¿no? Te recogí en el río. Qué bien, bueno. Qué duro también. Yo hasta le dije a mi mamá, dígame la verdad, pues, ¿quiénes son mis padres? Claro. Pero es Sí, una sí, forma sí. de hablar. Estás Ajá. loca. Yo, Ari me dijo, le dije, sí, pero usted me decía que me recogió en el río. Bueno, muy bien, pues nada. Así que entonces seguimos ahí. Mida sus palabras. Por lo general, las palabras que usted usa. Y esto es un alto, ¿no? Para que vosotros luego podáis poner examinando vuestra manera de hablar con vuestro marido, vuestros hijos, vuestros amigos, las personas
compañeras de trabajo. Tus palabras edifican, critican y regañan, consuelan, son chismes, promueven unidad, son quejas, levantan el espíritu de otros, y ahí vuelve a sugerir, veas palabras de ánimo en el cuadro a la izquierda, otra vez, ¿no? Entonces, aquí cada uno tenemos que examinarnos. Luego el punto 12, Romanos 12:15, dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Qué otra manera de animar a otros? Pues compartir con ellos alegrías o tristezas. Compartir con ellos alegrías o tristezas. Muchas veces nuestra presencia al lado de alguien es aún más importante que nuestras palabras. La habilidad de compadecer a otros y regocijarnos con ellos les hace ver que alguien se preocupa por ellos. Alegrarse en las bendiciones, la honra y el bienestar de otros, sin importar cuál sea la situación propia, y ser sensible y compasivo frente a las penurias y tristeza de los demás. En el Nuevo Testamento encontramos un montón de citas en relación a esta actitud, diríamos, ¿no? Importante que debiéramos tener permanentemente, tratando de ayudar a otros. Por ejemplo, en Colosenses 3:12, en Santiago capítulo 5 y el versículo 11, Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y Santiago 5:11 dice, tenemos por bienaventurados a los que sufren, habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y luego vemos los sentimientos que el Señor Jesucristo manifestó tener llorando sobre Jerusalén, incluso frente a la tumba de Lázaro, ¿no? Por lo tanto, Pablo les está recordando que deben ser partícipe de los sentimientos de otros ahí en Romanos 12. El compañerismo cristiano es más que unas palmaditas en la espalda o un apretón de manos. Quiere decir compartir las cargas y las bendiciones de otros a fin de que crezcamos juntos y glorifiquemos al Señor. Pablo escribió sobre el arrebatamiento en 1 Tesalonicenses 4:13-18, para que los creyentes pudieran alentarse unos a los otros. La Biblia es una herramienta poderosa para animar a otros. Es el poder de Dios. Al no escuchar o estudiar la Biblia, estamos limitando las posibilidades de recibir ánimo de ella. Por eso aquí también se nos deja una tarea personal, que es apuntar pasajes bíblicos que te han alentado últimamente. Así que esto es para que tú luego reflexiones y decir, bueno, tal salmo, tal pasaje, tal devocional, el Señor lo usó para hablar a mi corazón en tal momento o tal día. Ahora, ¿qué palabras de ánimo encontramos en 1 Pedro 5:7, por ejemplo? 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y aquí la palabra de ánimo es poner toda nuestra ansiedad en sus manos. Este versículo de 1 Pedro 5:7 interpreta el Salmo 55:22. El Salmo 55:22 dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Y la palabra echando significa poner algo sobre otra cosa, como se echan los mantos sobre el burrito o el pollino sobre el que el Señor cabalgó para entrar en Jerusalén. Los cristianos deben echar todo su descontento, su desánimo, su desesperanza y sufrimiento en el Señor y confiar en que Él sabe
lo que hace en la vida de cada uno de nosotros. Cuando echamos nuestra sumisión y nuestra ansiedad, ¿no es cierto?, en sus manos, estamos siendo humildes, estamos siendo sumisos, y esta es una actitud que va a traer victoria a la vida cristiana, fruto de nuestra confianza en Dios. Cuando entendemos que el Señor se hace cargo de nuestros temores, porque si me hago cargo yo de mis temores, de mis presiones y de mis problemas, en realidad lo que estoy mostrando es que no confío totalmente en Dios. Requiere humildad, reconocer el cuidado de Dios, admitir mi necesidad y permitir que Él me brinde ayuda y que use a otras personas para brindarme ayuda. Algunas veces pensamos que los problemas son fruto tal vez de nuestro propio pecado y necedad y no le interesan a Dios, pero a Dios sí le interesan. Cuando nos volvemos a Él arrepentido, Él está dispuesto a llevar la carga que incluso nuestros fallos y nuestros errores han traído sobre nuestras vidas. Así que el Señor se hace cargo de nuestras preocupaciones y nos llama a depender de Él, a no dejarnos aplastar por las circunstancias, sino a saber que Él las controla. En 1 Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y aquí lo que está diciendo Juan es que pertenecemos a Dios y Él es quien nos da la victoria. Es fácil que nos atemoricemos porque vemos alrededor nuestro perversidad, los problemas que el mundo afronta, y a veces hay una maldad que es más fuerte que nosotros, ¿no? Sin embargo, Juan nos asegura que el que está en nosotros es más fuerte. Dios es mucho más poderoso y Él va a vencer lo malo. Y su espíritu y su palabra moran en nuestro corazón. Por lo tanto, los creyentes tenemos que ser conscientes de, por un lado, la existencia de enemigos espirituales que nos acechan, pero no debemos temblar delante de ellos, porque al haber experimentado el nuevo nacimiento y recibir la presencia del Espíritu Santo, hemos incorporado al que nos protege, tanto de las falsas doctrinas como de las acechanzas de Satanás. El Espíritu Santo guía a la persona a la sana doctrina y nos guía a la verdad. Y si nosotros vivimos en dependencia del Espíritu Santo, vivimos confiados, no vivimos atemorizados. Los creyentes verdaderos no tienen que temer, porque las huestes de Satanás, con todas sus perversiones, no nos pueden arrebatar de las manos del Señor. Estamos garantizados bajo el cuidado protector de aquel que nos tiene en su mano y cuyo espíritu alumbra e ilumina nuestra mente para que sepamos discernir cuando Satanás o cuando falsos profetas o pastores nos quieren llevar por un camino de error. Hebreos 4:14 al 16 habla de que hay alguien que entiende nuestros problemas. ¿Quién es ese alguien? El gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que, ¿qué debemos hacer? Acercarnos con toda confianza, aferrarnos a lo que creemos, a nuestra fe en Jesús, nuestro Salvador. Cristo es superior a los sacerdotes y su sacerdocio es superior al de los sacerdotes. Y los judíos veían en el sacerdote la máxima autoridad sobre la tierra, pero esta máxima autoridad entraba en el lugar santísimo una sola vez al año.
pero nosotros tenemos un mediador que se presentó ante Dios y que nos ha representado y que intercede por nosotros y que nos asegura el perdón de Dios y que tiene mayor autoridad que los sumos sacerdotes judíos, porque Él es realmente Dios y totalmente hombre. El trono de la gracia se refiere a la presencia de Dios. En oración podemos acercarnos en cualquier momento sabiendo que está listo para escucharnos, aun cuando no nos sentimos dignos. Así que qué bendición tenemos al sabernos hijos de este Dios que dio a su Hijo para darnos a nosotros tan grande bendición. Ojo, la Biblia está llena de pasajes como esto. Aprovéchelos para recibir ánimo y para animar a otros. ¿Necesita ánimo? ¿Quiere animar a otro? Vea el apéndice 2 en el volumen 1 de Nueva Vida en Cristo, sobre quién soy en Cristo. Recordad que hay allí al final del volumen 1 la lista de quién soy en Cristo. Y esta es una serie de lecturas de versículos bíblicos que son muy, muy importantes para afirmarnos en todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Los verdaderos falsos del comienzo de la lección. Nuestro tiempo con otros creyentes debe motivarnos a vivir mejor. Creemos que es una declaración verdadera. Claro que sí. Estar juntos a nuestros hermanos en la fe es una motivación para una vida más excelente. Solo nuestros hechos, no nuestras palabras, pueden animar a otros. Falso. No solo nuestros hechos, las palabras también. Hemos hablado precisamente de eso, del poder de la palabra, de las palabras y del poder de la palabra de Dios aplicada a la vida de las personas. Pasar tiempo con alguien cuando está pasando por problemas es una buena manera de animarle. Y esta también es otra frase verdadera. Bueno, aquí tenemos otra vez las palabras de ánimo, luego alguna cosa en la que pensar y reflexionar y unos versículos para memorizar como habitualmente tenemos al final de cada clase. Así que con esto, hermanos, llegamos al final de nuestra lección en esta noche. Gracias al Señor por este tiempo, por esta palabra. Si alguien tiene alguna sugerencia, alguna pregunta, que abra su micrófono y aproveche este momento.